Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y antes de mirar los índices vamos con el repaso a las acciones que estamos haciendo, pero como veis los índices los tenemos en positivo, las velas están alcanzando la zona de resistencia y es posible que estemos muy cerca de esa ruptura al alza que estamos comentando desde hace ya varias semanas que puede ocurrir. Vamos de todas formas con el repaso de las acciones lo primero en esta plataforma de XStation, que es la plataforma del broker recomendado XTB, como sabéis, para hacer operaciones en el mercado tradicional y que tiene cero comisiones en acciones para el que quiera operar en este mercado. Bien, empezamos con la empresa Amazon, que como veis hoy está en negativo, cayendo hacia la línea de tendencia, apoyándose en ella. Buena opción para añadir posiciones en este momento. En un momento en el que el mercado, como vemos, está bastante en positivo, los índices están subiendo, sin embargo Amazon está cayendo y eso nos da una buena oportunidad desde mi punto de vista porque rompió la línea de tendencia, se metió de nuevo por debajo de ella hace unos días y vemos como ayer también volvió a escapar fuertemente al alza y hoy está retrocediendo a buscar apoyo en esa línea. De hecho, el mínimo de hoy ha tocado en esa línea de tendencia, con lo cual creo que es una buena zona para tomar posiciones. Fijaros de dónde viene la línea de tendencia, viene de ahí y ahí es donde se está apoyando en el día de hoy después de haber superado esa línea claramente ayer. En el caso de Apple continúa con el movimiento alcista. Ayer rompió los máximos relativos que había marcado hace pocos días y hoy vuelve a marcar una vela alcista apoyando la subida de los índices que estamos viendo en el día de hoy. Hizo un amago de perder esa línea de tendencia, como veis estuvo por debajo de ella 2 días, pero no le duró mucho y rápidamente ha vuelto a recuperar. Intel se ha dado la vuelta de forma brutal, como veis, había caído por debajo de los 30,35, pero ayer, antes de cerrar, cerró en la parte alta del día, recuperando todo lo que había perdido en el día y superando las dos velas anteriores, envolviendo esas dos velas anteriores y parte de la tercera vela anterior. Y hoy ha pegado un salto de cotización tremendo que seguramente estará relacionado con alguna presentación de resultados. No he ido a mirar exactamente qué es lo que ha hecho Intel, pero seguramente estará relacionado con eso. ¿Por qué está viendo resultados tan positivos? Lo comentábamos esta mañana en el canal de Bitcoin al día. Las empresas han reducido sus costes, han reducido empleos. Entonces, incluso aunque estemos en una situación económica un poco peor en general y haya menos ventas en general, si tú vendes menos pero tienes menos costes, al final los resultados siguen siendo buenos. Y en este caso estamos viendo resultados de empresas mejor de lo que el mercado estaba esperando. ¿Y por qué son mejor que lo que estaba esperando el mercado? Pues precisamente por eso, porque han reducido costes y a pesar de que hay desaceleración posiblemente en las ventas, seguramente al haber reducido tanto los costes, esa reducción de costes es mayor que lo que supone la reducción de las ventas y por lo tanto están presentando unos resultados muy buenos. Y esto a la larga puede ser todavía mucho más positivo porque una vez que pasemos esta situación de bache de crecimiento económico, una vez que pasemos la recesión, estas empresas que acaban de ajustar los costes muchísimo, cuando salgamos de la crisis van a tener unos beneficios brutales porque van a volver a vender lo mismo que estaban vendiendo antes de la crisis y con unos costes mucho menores, más reducidos. Por lo tanto, por eso vemos tanto potencial en los índices y por eso pensamos que los índices van a escapar al alza y pueden alcanzar máximos en el caso del Dow Jones y acercarse mucho a los máximos también en el caso del SP500. El SP500 está más lejos, evidentemente, y lo tiene más difícil alcanzar esos máximos, pero no me extrañaría que se quedasen solamente a un 10% de diferencia o un 12% de esos máximos en cuanto empecemos a arrancar. Nvidia también subiendo, a pesar de que estaba en una zona de congestión y que parecía que estaba un poquito cansada, como el mercado está alcista, no termina de corregir y sigue aguantando en esa parte alta. Tesla también está recuperando después de haber cerrado parcialmente un hueco que nos dejó, no ha llegado a cerrarlo por completo y eso es buena señal, eso es señal de fortaleza porque cuando entras en un hueco suele haber presión vendedora hasta que lo cierras y sin embargo en este caso no lo ha cerrado por completo y eso nos está hablando de cierta fortaleza, por lo tanto podemos esperar que poco a poco Tesla se vaya recuperando y que nos lleve posiblemente hacia esta resistencia que está en 178. AMD por fin, después de muchos días de descenso y de haber perdido esa línea de tendencia bajista, vuelve a reaccionar, parece que envuelve las velas del suelo, lo cual nos podría estar marcando nuevas subidas hacia los niveles de 90-91 más o menos. Ese sería el objetivo que puede tener en el medio plazo.
American Water recuperando los 149,14, va a tener unos cuantos días seguramente de consolidación en esa zona, no creo que se vaya a disparar desde este punto tan fácilmente, pero una vez que consolide esos 149 seguramente irá por los 154 en el siguiente movimiento que tenga. Alibaba también parece que está ya completando el suelo, todavía fijaros que es incipiente la salida de ese suelo porque todavía prácticamente no está superando las velas de los días anteriores, pero en cuanto supere estas velas seguramente que arrancará hacia la zona de los 91,29, así que se está preparando para ese rebote hacia la línea de tendencia bajista. Globan muy bien otra vez, bueno, muy bien, dentro de lo que cabe, está en la tendencia bajista evidentemente, pero cuando se ha acercado al suelo vemos como nuevamente rebota y nuevamente se acerca a la línea de tendencia bajista. ¿Y por qué seguimos manteniendo el seguimiento de esta acción? Pues porque vemos que es posible que en el corto plazo se esté preparando la ruptura de esta línea de tendencia bajista, con lo cual hay que vigilarla porque en el momento que se rompa es posible que haya un pullback, pero a partir de ese pullback es posible que tengamos ya una subida un poco más destacada. Airbnb no ha llegado a caer al soporte de la línea de tendencia y parece que rebota antes de ese nivel, con lo cual nos está dando también una señal de fortaleza del mercado y posiblemente avance por encima de los 120-121 en la próxima semana. Didi también rebota y también rebota sin perder el mínimo anterior, un gráfico similar al de Airbnb, como veis. Ambos son muy parecidos, se han apoyado en esta línea y después han rebotado sin llegar a caer al mínimo. Didi está haciendo lo mismo, se ha apoyado en esta línea y está rebotando sin llegar a caer al mínimo, con lo cual podemos ir hacia la zona de 396 nuevamente. Spotify rebotando, había caído mucho estos últimos días, pero porque había dejado un hueco en el gráfico en un salto importante de la cotización y bueno, estos últimos días se ha vuelto a la zona donde había estado consolidando durante el último mes. Y parece que en esa zona está un poquito más cómodo, no le veo tampoco mucho potencial, pero por lo menos que se mantenga en esos niveles, yo creo que es razonable teniendo en cuenta que el mercado puede moverse de forma positiva como estamos comentando. En el caso de Netflix parece que se va a atacar la línea de tendencia bajista. Ayer dibujábamos un soporte donde podía apoyarse y una línea de tendencia bajista que podía romper, pero esta vela, bueno, y la de ayer, las dos velas, tanto la de ayer como la de hoy, nos están indicando ganas de querer ir por la línea bajista y de querer romper esa línea bajista, porque están envolviendo velas anteriores. Hemos negado la caída a los 309,83, que podía haber sido una zona de soporte, y el negar esa caída ya nos está dando un síntoma de cierta fortaleza en el mercado. Meta, subida espectacular por la presentación de resultados y por el cambio de estrategia. Ese cambio de estrategia de dejar los metaversos e ir a la inteligencia artificial parece que el mercado lo ha aplaudido, quizás es un poco tarde, pero por lo menos es mejor tarde que nunca, ¿no? Y ha pegado ese salto en la cotización, se mantiene por encima, no hay mucho que añadir a nivel técnico porque cuando pegan estos saltos las cotizaciones el técnico pues de momento pues lo deja un poquito tocado, ha dejado un hueco tremendo y los próximos días veremos a ver cómo evoluciona, si cierra parte de este hueco o no. En principio podría caer cerca de los 224 para cerrar parcialmente este hueco y después veríamos cómo seguramente vuelve a repuntar. Roblox, como veis, ha tocado la línea de tendencia que dibujábamos ayer, es la zona de soporte. Ayer estaba ya muy cerquita, hoy la ha llegado a tocar y desde ahí ya se supone que debería empezar a hacer su siguiente movimiento de recuperación, que como mínimo le debería de llevar hacia la zona de los 38,38 más o menos. Ese es el nivel donde debería rebotar en este momento. Y por último, la acción del BBVA, que está cayendo, envolviendo la vela alcista que hizo el día de ayer. Ya comentábamos que no tenía mucho potencial, que de haber entrado en los bancos tenía que haber sido cuando todo estaba muy mal, porque las compras buenas son cuando todo está muy mal, o sea, cuando todo el mundo habla mal de algo, en este caso del sector bancario, en ese momento es donde tienes que intentar cazar algo que no esté tan mal. Es decir, dentro de todos los bancos, evidentemente, pues habrá algunos que están mejor, otros peor, y en el momento en el que está todo el revuelo con bancos quebrando, etcétera, es donde tienes que intentar, si quieres, claro, evidentemente, cada uno que haga lo que quiera, pero es el momento óptimo de intentar entrar precisamente en algo en ese momento, ¿no? Cuando está todo mal, porque eso es donde realmente se hacen las buenas compras. Ahora, cuando ya se había producido toda la recuperación prácticamente, pues decíamos que el potencial es escaso y que tienes peligro de que caiga. Estaba muy cerquita de las resistencias
y como veis ya cae hoy y tenemos esta línea abanicada que si se pierde puede dar lugar a caídas otra vez hacia la zona de los 5,80 o 6, ¿no? Que es los mínimos que ha tocado en esta zona. Si se pierde esta línea puede caer hasta esos niveles y como vemos además el sistema bancario sigue estando cogido con pinzas, no es que estemos tampoco ya libres de que ya ha pasado lo peor, o sea, puede que ya haya pasado lo peor o puede que todavía tengamos algún episodio más que evidentemente perjudica las cotizaciones de los bancos. Así que yo los bancos de momento no se me ocurriría hacer nada, ¿no? Pero bueno, me lo pidieron ayer que analizase algún banco y por eso lo incluí. Vamos con lo que solemos analizar siempre, los índices. Muy importante el comportamiento del SP500 que cayó, como dijimos, una corrección suave hacia esa línea de tendencia, se apoyó ahí en esa línea, estuvo incluso ligeramente por debajo, pero bueno, no se lo podemos tener muy en cuenta cuando los movimientos son tan cortos, ya sabéis que hay que darle un margen y rápidamente ayer recuperó, envolvió las 4 o últimas 5 velas y con la vela de hoy está confirmando ese comportamiento de ayer y estamos muy cerca de romper la resistencia de los 4.180, bueno, 170 sí, bueno, entre 175 y 180, que nos puede permitir pegar un salto importante hacia la zona de 4.300. Y yo lo veo bastante claro, el SP500 se ha quedado bastante atrás, yo creo que tiene bastante potencial, estamos viendo los resultados de las empresas que lo único que pueden hacer es ir a mejor dentro de 8, 9, 10 meses. ¿Por qué? Pues porque para esa fecha lo que van a estar empezando a descontar los mercados es que la política monetaria va a ser otra vez expansiva para que salgamos de la posible recesión que entremos, si es que entramos, y si no entramos todavía mejor, porque entonces no será tan grave la caída de la economía como la gente se piensa. O sea, hay dos escenarios posibles. Uno, entramos en recesión, que es lo que la gente cree que puede pasar. Vale, es un escenario negativo para la economía en general, pero las empresas ya han tomado sus medidas, ya han despedido a gente, ya están teniendo mejores resultados por eso. Es decir, aunque entremos en recesión, las empresas ya no tienen motivaciones para caer más. Porque tampoco la política monetaria va a seguir siendo restrictiva. Ya ha sido lo restrictiva que tenía que ser y ya hemos llegado prácticamente al tope. Con lo cual, las expectativas que va a empezar a haber o que ya estaba viendo es que la política monetaria va a empezar a cambiar y va a ser expansiva. Eso, teniendo en cuenta que estamos viendo ya desde ahora, antes de que incluso entremos en recesión, que los resultados son mejores de lo esperado, porque ya se han tomado medidas para que así sea, va a hacer que en cuanto salgamos de la recesión, si es que se produce, con esa política monetaria expansiva, los resultados sean todavía mejores. Y eso es lo que va a empezar a cotizar en las empresas. Y eso es lo que va a hacer que las empresas se vayan cerca de las bolsas se vayan cerca de los máximos. Eso es lo que va a hacer que sea la siguiente subida. El hecho de que están viendo que, bueno, que incluso aunque entremos en recesión dentro de 2, 3, 4 meses, las empresas van a seguir teniendo buenos resultados y encima de que van a seguir teniendo buenos resultados a pesar de que estemos en recesión, se va a empezar a descontar que la política monetaria va a tener que cambiar para salir de la recesión. No por las empresas, sino por las personas. La política monetaria no puede mantenerse restrictiva mucho tiempo. No puedes tener un PIB negativo durante mucho tiempo. Tienes que reaccionar. Y eso va a hacer que las empresas que ni siquiera van a verse muy afectadas en los resultados por las medidas que han tomado, van a verse muy beneficiadas posteriormente. Y cuando salgamos de esta crisis, van a tener más beneficios que cuando entramos. Y eso es lo que va a empezar a cotizar en bolsa. Y eso es lo que va a empezar a hacer romper estos índices al alza en breve. Porque ya lo estamos viendo que se está aproximando esa ruptura. El Dow Jones, línea amarilla muy importante. La está tocando hoy. En cuanto pasemos esa línea nos vamos a disparar. Está haciendo una figura de hombro, cabeza y hombro de continuación de tendencia. Es una figura rara, no suele pasar. Es muy pocas veces cuando hacen esas figuras, pero la está haciendo. Y justo coincide la ruptura de esa línea amarilla, esa línea abanicada de tendencia, con esa ruptura de ese hombro, cabeza, hombro invertido, que no es habitual, porque suelen ser figuras de cambio de tendencia. Pero que cuando aparecen en gráficos diarios, suelen funcionar. En gráficos intradiarios no lo puedes tener en cuenta. Porque ahí el ruido es tremendo, ¿no? Y pueden hacer figuras que parecen y luego no lo son. Pero en un gráfico diario cuesta muchos días, meses incluso, formar esta figura. De hecho, esto tarda meses. Está formándose desde enero. Desde el 16 de enero tenemos la primera bajada que hace un hombro
Después tenemos la caída que hace la cabeza, la subida que forma definitivamente la cabeza completa y este último movimiento que forma el último hombro. Ya digo, es una figura extraña. Las figuras de hombro, cabeza y hombro no suelen aparecer en continuación de tendencia. Pero es una figura que en gráficos diarios sí suele ser fiable. Si os aparece esto en un gráfico horario, no le tenéis que hacer ni caso. Puede que suba, puede que no. Pero en un gráfico diario suele ser bastante significativo. Y seguramente, ya digo, coincide con la ruptura de esta línea amarilla y provocaría una subida bastante importante que nos llevaría bastante cerca de los máximos en el caso del Dow Jones. No me extrañaría que en los próximos, no sé cuánto tiempo decir porque el tiempo a veces no se ajusta mucho, pero no me extrañaría que en los próximos 2 meses el Dow Jones alcanzase la cifra de 35.824, que está muy cerquita, es este punto, muy cerca de los máximos históricos. No me extrañaría en absoluto. Por lo que estamos viendo, por las expectativas que hay, las expectativas a futuro de los resultados de las empresas, que es al final lo que cotiza en bolsa, porque en bolsa no cotiza el PIB, ¿eh? Lo digo porque mucha gente dice, no, es que con la recesión, en bolsa no cotiza el PIB. Que el PIB sea negativo, da igual si las empresas tienen mejores resultados. O sea, da igual. Lo que cotiza no es eso, lo que cotiza es ¿cuánto valen las acciones de Amazon? ¿Amazon está ganando dinero? Sí. ¿Está ganando más dinero? Sí. Valen más. Da igual que el PIB sea negativo. Durante ese periodo del PIB negativo ganarán menos seguramente. Pero las expectativas, en el momento en que el PIB sea negativo y estemos empezando a bajar los tipos de interés, serán a que dentro de 6 meses, a partir de ese mes en el que haya recesión, si es que llega a haber, dentro de 6 meses, a partir de ese punto, las empresas van a ganar mucho más. Y eso es lo que realmente cotiza en bolsa, no el hecho de que el PIB sea negativo. Que el PIB sea negativo ya está más que descontado. Todo el mundo está esperando que pueda haber recesión. Lo que importa es cuánto valen las empresas que cotizan en bolsa para que la bolsa suba, no que el PIB sea negativo. Lo de que el PIB es negativo cotizaba hace 8 meses. Por eso bajó la bolsa hace 8 meses. Porque podíamos entrar en recesión. O sea, eso ya fue. Cuando ahora ocurra, eso es lo que estaba cotizándose en octubre del año pasado. Ahora, cuando ocurra lo del PIB, estará cotizando lo que ocurra en febrero del año que viene, cuando las empresas ya estén teniendo muchísimos mejores resultados que ahora. Y eso es lo que hará subir a las acciones. Y eso es lo que hará que los índices se acerquen a los máximos. Además de la inflación. Porque la inflación también le suma a los precios. Recordad que estamos valorando las acciones en dólares y en euros y en la divisa que sea. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, si ponéis la cotización de empresas en Argentina, por ejemplo. Una empresa en Argentina que esté cotizando en la bolsa de Argentina en pesos, si el peso tiene una inflación del 100% y la empresa vale lo mismo hoy que hace un año, en valor, en pesos debería estar en el doble de precio. Porque esa inflación se tiene que reflejar también en la bolsa. Y si estamos hablando de que ahora el dólar y el euro tienen una inflación entre el 6 y el 8%, vamos a poner, ese 6 y 8% se tiene que reflejar también en los precios de las acciones. Porque ese 6-8% es la pérdida de valor con lo que se está intercambiando las acciones. Y si el dólar pierde un 6% de valor, los precios tienen que estar un 6% por encima para valorar lo mismo. Y eso la gente no lo está teniendo en cuenta. No está teniendo en cuenta porque nunca ha sido así. Porque en Europa, con una inflación del 1% o del 2%, y en Estados Unidos lo mismo, pues ese 1 o 2% es residual y nadie se está fijando de si la bolsa ha subido un 1% por la inflación. Pero cuando empiezan a ser cifras del 6%, acumulativas durante años, eso también se tiene que reflejar en los precios. Y eso la gente no lo está teniendo en cuenta. Por eso, aparte de todas las demás razones, es otra razón más para pensar que los índices se acercarán a los máximos. Bien, seguimos. Bueno, el DAX
vuelve a subir. Pensaba yo que iba a estar un poquito más flojo que los índices americanos, lo comentaba no sé si ayer y hoy, pero vuelve a estar fuerte. Es increíble la fortaleza que tiene el DAX. Vuelve a ir a los máximos del año prácticamente en el día de hoy. Me sorprende, me sorprende. Pero bueno, también es lo mismo que he dicho para los otros índices, o sea, vale lo mismo. Las acciones en Europa pues también lo mismo, tendrán sus resultados y eso será lo que está cotizando, ¿no? Pero bueno, me extraña eso, que no recupere los índices americanos el retraso que tienen con respecto al DAX. Pero bueno, no pasa nada. Al final entra dentro de lo posible. O sea, estamos alcistas y bueno, está alcista también el DAX, es lo que hay. Bueno, Bitcoin está corrigiendo un poco en el día de hoy. Tiene que entretenerse en esa zona, en esa línea roja. La zona más o menos de los 28.400, ese nivel es donde se tiene que consolidar todo este movimiento antes de arrancar, porque si no, no tendría la fuerza suficiente. Por eso decimos la primera, segunda semana de mayo para empezar a atacar los máximos anteriores y romperlos y marcar un nuevo máximo. Porque necesitamos unos cuantos días en esta zona. Estos movimientos bruscos que ha habido, pues bueno, se tienen que digerir un poquito y eso, debemos coger un poquito de impulso en esta zona. Así que, bueno, creo que cualquier caída a esa zona entre los 27.000 y pico que tocó el otro día y los 28.400, creo que es buena zona. No sé, y lo iremos viendo, evidentemente, porque lo analizamos día a día. Pero ya digo, no creo que baje mucho más allá de estos niveles. Creo que ya la oportunidad que hubo el otro día fue muy buena en esta zona de los 27.000 y pico. Ya me parecía buena oportunidad en 28.000 cuando tocó esta línea, o sea que perderlo todavía fue una oportunidad mayor. Y no creo que, ya digo, vayamos mucho más abajo de esta línea roja. Yo creo que merodearemos esa línea durante un tiempo. Algún día quizás se mete un poco por debajo puntualmente, pero no creo que nos alejemos mucho de este nivel y en cuanto arranquemos tendremos una subida bastante importante. ¿Hasta dónde llegará la subida? Pues es muy probable, aunque aquí no lo tengo dibujado, vamos a quitar líneas que a poner ya otras. Esta la vamos a quitar, estas ya, bueno, las voy a dejar porque son históricas estas rupturas de las líneas de tendencia bajista, claramente, pero la importante para el siguiente nivel de resistencia puede ser esta, que vamos a dibujar ahora. Este es posiblemente, yo no sé exactamente por qué punto pasarla, aquí hay varias opciones, podemos pasarla por este punto, llegaría muy arriba. Bueno, vamos a pasarla, vamos a tener dos, vamos a poner esta por este punto. Me gustaría que hubiese caído este punto justo ahí también, porque eso nos daría ya más seguridad de que esa es la línea más fiable, ¿no? Pero vamos a trazar otra por si acaso esta no es la más exacta que podemos tener. Podría ser, si no, esta otra, pasando por este punto. No sé si me lo ha cogido bien los puntos. Voy a poner el imán por si acaso, a ver si me ha cogido bien este punto ahí y este origen de aquí también. Vale, y la otra vamos a hacer lo mismo, vamos a comprobar que me ha cogido el punto. Vale, ese es el punto y este también sería el punto. Vale, pues estas son las líneas como posible objetivo para el siguiente avance del precio de Bitcoin. Como veis, depende de lo que tarde en subir, evidentemente, depende de cuánto tiempo tarde en subir. Por eso creo que aquí se va a entretener un poco en esta zona, unas cuantas velas. Cuando arranque, pues es muy probable que se acerque a los 36.000, esta zona. 35.000 y pico, 36.000, esta zona de por aquí, o esta línea de arriba, depende cuál sea. Vamos a dibujar con el pincel para que nos quede marcado ahí el posible objetivo, con rojo para que se vea bien. Esta zona de por aquí, uy, no sé si ahora. Esta zona de por aquí es el posible objetivo de este tramo alcista que tengamos. Y luego a partir de ahí, pues sí, volvería a entrar en una pequeña corrección, consolidación, etc. Pero esta zona es donde puede ir. Estamos hablando de, pues, la segunda semana del mes que viene, más o menos. Segunda semana, incluso un poco más adelante, incluso tercera semana. Depende cuánto tarde aquí.
Cuanto más tarde aquí, más lejos llegará aquí. Cuanto menos tarde y cuanto antes rompamos esta resistencia, pues más para esta otra zona será, ¿no? Pero más o menos esa es la zona donde podría alcanzar ese siguiente máximo. Y a partir de ahí seguramente corregir un poco, entrar en un movimiento lateral, 3 meses, todo el verano ahí, haciendo un poco el tonto en esa zona, para ya luego trabajarse la siguiente subida, que creo que es la más importante que vamos a tener en el año, pre-halving, con ETF de Bitcoin al contado aprobado, con la política de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo cambiando, bajando los tipos de interés, o diciendo por lo menos que ya no los van a subir más y que en las próximas reuniones posiblemente empiecen a bajar. Bueno, cambiando totalmente las expectativas del mercado a partir de esa época. Petróleo, bueno, rebota más o menos en la zona de soporte. Ayer decíamos, hay que tener cuidado, hay que vigilar, no siendo que se vaya más para abajo porque estaba por debajo, pero el cierre, como veis, cerró arriba, y hoy, a pesar de que en algún momento ha vuelto a bajar a tocar la zona de mínimos de ayer, ha vuelto a subir, con lo cual ha funcionado ese soporte, vuelve a recuperar y parece que se va hacia la zona de los 81,20. El oro, en la parte alta del gráfico, como veis, parece cansado en esa zona, pero tampoco parece dispuesto de momento a corregir mucho. En principio, voy a hacer con la mano alzada con el pincel, en principio esta zona, como veis, aunque está un poco arqueada así, es el soporte. No es una línea perfecta, pero es el soporte. Si en algún momento perdemos esta zona, es cuando llegaría posiblemente una corrección que le puede llevar hasta esta zona de 1920, y a partir de aquí otra vez volvería al alza seguramente. Pero lo vemos de momento que aguanta, o sea, no es que tenga muchas ganas de caer, solo que en esa zona ya tampoco parece, o los inversores que están en el oro, no parece que le den tampoco mucho potencial, por eso tampoco sube, pero tampoco quieren deshacerse del oro. O sea, es una sensación de que no quiero deshacerme porque no creo que caiga mucho, pero tampoco es un precio que compraría agresivamente para que suba, porque no parece que tenga potencial en esta zona. Entonces, una caída aliviaría esa sensación y daría oportunidad a entrar a precios un poquito más razonables para volver a tener un impulso, porque en este momento como que se ha quedado el mercado sin incentivos, ni incentivos para comprar ni incentivos para vender, y se ha quedado ahí en esa zona. Y lo mismo pasa con la plata, se ha quedado ahí sin incentivos también para vender, porque no tiene potencial a la baja mucho, y sin incentivos para comprar, porque después de esta subida pues la gente dice, pues si es que cuánto puede subir otra vez, un poco hasta 26 y pico, un poco, pero no mucho más, ¿no? Entonces se ha quedado ahí en esa zona parado, ¿no? Y el platino, que ha tenido una subida muy fuerte en el corto plazo, pues está retrocediendo, y lo normal es que retroceda un poquito más, porque en este caso sí que creo que hay incentivos a que la gente venda un poco por la subida esa tan fuerte que ha tenido, y seguramente porque sí que puede verse más abajo y daría oportunidad de comprar en niveles inferiores, o por lo menos esa es la sensación que transmite el gráfico, ¿no? Parece que puede caer a la zona de 1036. El euro contra el dólar se mantiene en los 1,10, aunque hoy en algunos momentos ha estado bajando por debajo del 1,10, pero es la zona en la que pensamos que está en equilibrio, e incluso, como hemos dicho en muchas ocasiones, parece que tiene un poquito más de fuerza el euro que el dólar, pero tampoco una fuerza excesiva. O sea, en este caso vemos también parecido que lo que hablábamos con el oro y con la plata. Está en una zona en la que más o menos está en equilibrio, no hay muchos incentivos para vender y tampoco hay muchos incentivos para comprar. Ligeramente al alza, pero no podemos descartar una caída hacia la zona de 1,09 en cualquier momento. Dólar australiano contra el dólar estadounidense, vamos a gráfico horario, como solemos hacer. Fijaros, ha habido un fracaso en el intento de superación de esa línea de tendencia. Aquí ya sabéis que es una zona que al romper la línea se puede intentar una operación en largo, en este caso hubiera salido mal. Normalmente ya sabéis que como son zonas muy concretas, y las velas que nos deja aquí, pues tenemos aquí estas velas justo por debajo de la ruptura. Vamos a ver si lo pongo un poco que se vea más cercano. A ver, aquí cuando rompe, tenemos esta vela, la de la ruptura y la anterior, que nos dejan la parte baja de la vela en esta zona, con lo cual tú, si compras aquí cuando rompe, no incurres en mucha pérdida si pones el stop en esta zona. Entonces hay que intentarlo, y si va y salta el stop, no pasa nada, pues una operación que fracasa, pero en el siguiente intento, que puede que sea pronto porque ya veis que está atacando de nuevo esa línea, pues seguramente se podrá
volver a intentar y es muy probable que en alguno de esos intentos te salga bien. Y el hecho de que la potencial pérdida es muy pequeña porque es desde aquí hasta aquí, que no es nada, y que en cuanto salga la operación correcta va a ser mucho más que eso, pues hace que matemáticamente sea atractivo intentarlo en esas zonas, ¿no? Entonces en el siguiente impulso que rompa esa línea de tendencia, pues habrá que volver a intentar esa posición larga. También hubiera que haber habido un intento, se podía haber hecho un intento si hubiera tocado la parte baja, esta línea de suelo, pero no la ha llegado a tocar, se ha quedado ahí. Entonces nada, en ese punto medio no puedes hacer nada porque ahí sí que tienes mucho riesgo porque estás en medio de ningún sitio, ¿no? Así que bueno, seguimos esperando a ver si se produce ese arranque, esa ruptura de esa línea bajista con una subida más clara que esta que inició aquí, ¿no? Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Bueno, ayer ya dijimos que aquí había que haberse salido de la posición larga. Veníamos desde aquí ya había que haberse salido. Y una vez que te sales puedes buscar la posición corta. En este caso, el primer intento, si hubieras sido muy agresivo en esta zona, hubiera fracasado, pero nosotros dijimos que era mejor esperar al pullback. En este caso, en el pullback, se mete de nuevo por encima de esta línea y normalmente ya sabéis que se puede intentar cuando lo toca, pero evidentemente como vemos rápidamente sube por encima, hay que salirse si lo intentas ahí, en cuanto ves que se pone por encima, fuera. Y te esperas unas horas a que lo vuelva a romper a la baja. Y cuando lo vuelve a romper a la baja, aquí es el momento de volver a intentarlo. Y en este caso ya hubiera salido la operación muy buena. En muy poco tiempo, en 2 horas, ya hubieras tenido un beneficio interesante. Y bueno, sin más, esa era la posición que había que haberse tomado. Y ahora pues se puede mantener esa posición, se puede poner un stop ya en una zona de ganancias donde creas ya conveniente. Y a partir de ahí ir gestionando las ganancias. Euro contra la libra, en este caso también al final se produjo el movimiento a la baja, como veníamos comentando. Ayer corregimos esto, pero creo que no me lo ha guardado. No me lo guardó esta corrección que hicimos. Voy a modificar ahora la línea y a ponerla como la habíamos dejado ayer. Dijimos que esta línea había que corregirla un poco porque se nos había salido aquí, no nos estaba dando buenas señales y si la modificábamos ahí la señal hubiera sido perfecta en este punto. Aquí hubiera sido una operación fracasada en ese caso, pero en este punto hubiera sido una operación buenísima que compensa más que de sobra el intento que hubieses fallado en esta zona, porque aquí ya digo, no pierdes mucho, vendes en esta zona, cae en un principio, rebota, te salta el stop en cuanto te pones otra vez por encima de la línea, por ejemplo, que era un punto para salirse, y es una operación mínima, es desde aquí que rompe hasta aquí que se va otra vez por encima, pues muy poca diferencia, y sin embargo aquí, cuando ya rompe definitivamente, es una ganancia tremenda comparado con esto. Esto es ganar 10 veces lo que has podido perder en este primer intento, ¿no? O sea que sí merece la pena intentarlo hasta que sale la operación buena, ¿no? En este caso ya veis cómo va hacia abajo con mucha fuerza, moviéndose hacia donde se tenía que mover. Lo que pasa que al principio a veces tardan en ir hacia donde tienen que ir, ¿no? Y hay veces que incluso ya habéis visto en otras ocasiones que el stop nos saca antes de que vaya hacia donde realmente sabemos que tiene que ir, ¿no? O intuimos que tiene que ir, ¿no? La libra contra el yen, en este caso estaba en un movimiento lateral y ha salido del movimiento lateral con una fuerza alcista tremenda, así que de momento poco que decir, porque esa subida es tan vertical que no hay por dónde cogerlo de momento. Ha superado esta línea, que era una zona de resistencia, con mucha claridad, con lo cual ahora mismo estamos en terreno de nadie. Si bajase y rompiese esta línea seguramente iría para abajo, pero con toda la fuerza que tiene ahora mismo, los ojos más deberían estar puestos en estas líneas de aquí arriba, que es donde haría resistencia, y ahí sí que sería un buen intento para hacer una operación en corto, pero lo iremos vigilando porque hasta ahora estaba en movimiento lateral, no había nada que hacer aquí, y de repente tras una volatilidad aquí, que supongo yo que habrá sido por alguna noticia que afectaba directamente a este par, o bien a la libra o bien al yen, no sé a cuál de las dos afecta la noticia. Bueno, al final afecta al par, ¿no? Pero la noticia es de una de las dos, evidentemente. Ha habido volatilidad aquí a las 7 de la mañana, así que, bueno, ha provocado luego esa subida. Ya decimos, veremos a ver cómo se estabiliza este gráfico y en el futuro seguramente en el corto plazo nos dará opciones, porque cuando se mueven dan opciones, cuando no se mueven, cuando están en movimiento lateral es cuando no nos interesa. Ahora sí, ahora que se ha movido nos interesa y veremos a ver si le podemos sacar partido.
y la libra contra el dólar también subiendo, y entonces aquí ya sin ver qué noticia ha salido, evidentemente ha tenido que ser algo con la libra. ¿Por qué? Pues porque es la que se está moviendo. Se está moviendo en la libra contra el yen, se está moviendo en la libra contra el dólar y se está moviendo en el euro contra la libra. Así que evidentemente la noticia que ha salido a esa hora de la mañana pues ha sido de la libra. Y en este caso también se sale de un movimiento lateral que tenía y está subiendo. En este caso pues lo mismo que en el gráfico anterior. De momento no tenemos nada porque no había nada que analizar ahí en un gráfico lateral. Y a partir de ahora, pues como hay movimiento, empezaremos a ver si tenemos alguna línea que nos pueda dar alguna pista de hacia dónde se va a mover. Y nada más, eso es todo por ahora. Así terminamos la semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Buen fin de semana a todos. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.